Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en fiesta de Navidad. Toda esta semana, que se llama la octava de Navidad, será como un solo día de fiesta. Y tendremos también otras celebraciones. Hoy, por ejemplo, reconocemos la vida del mártir Esteban, San Esteban, el primero protomártir, el primero de los mártires. Eso significa proto. Por eso vamos a tomar el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana de Navidad seguimos con el gozo de Jesús recién nacido. Y al contemplarlo en el pesebre vamos contemplando también las realidades de la vida de algunos muy importantes en este proceso de aquel que ha nacido para ser el Salvador. Hoy el caso de Esteban, veremos también la vida de Juan Apóstol, veremos la vida de los niños santos inocentes el 28 de diciembre y de resto tendremos una semana continuada como un día de la gran Navidad, hasta que lleguemos al 1 de enero, que es la octava de Navidad, con la celebración de María Madre de Dios, y dentro de estos días tendremos la celebración también el 30 de la Sagrada Familia. Hoy miramos precisamente un texto que tiene que ver con una palabra del Señor Jesús para aquellos que lo seguirían, y cómo el dar testimonio de él llegaría hasta la sangre para muchos. De hecho, la primera lectura también de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 10, y el capítulo 7, versículos 54 al 60, nos dan toda la narración de cómo se ha dado el martirio de Esteban, San Esteban, protomártir, aquel que lleno de gracia y de poder. Se nos dice que estaba realizando grandes prodigios y curaba en medio del pueblo. Y unos cuantos de una sinagoga llamada Los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían. Entonces les daba rabia escuchar las palabras de él, ratificando que Jesucristo era el Mesías, el Salvador. De hecho, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada al cielo, decía que veía la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y eso enfureció a los que lo escuchaban, lo llevaron, lo sacaron de la ciudad, lo empujaron y lo apedrearon, le habían dejado los vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Esa es la narración que nos dan los Hechos hoy, que tiene que ver con la constatación de la promesa que Jesús ya había hecho. Por eso ese es como la introducción, para que nos hagamos este primer momento de lo que dice el texto, tanto de la primera lectura que nos ayuda, como del capítulo 10 de Mateo, versículos 17 al 22. ¿De qué habla el Señor? ¿Qué va a pasar con aquel que lo siga? Habla hasta de relaciones ahí familiares. ¿Qué pasa? Van a llegar consecuencias. ¿Cuáles son? Como siempre, varias lecturas y tratamos de recomponerlo con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. El hilo conductor de hoy, en este tiempo de Navidad, sin perder la mirada del pesebre y del Jesús niño que nos ha nacido, es ver que ha nacido para liberarnos. Pero esa liberación no es a cualquier precio. Esa liberación le ha costado sangre y vida a Él, a quien es la vida. Él el primero que ha abierto el camino de muchos que darán la vida. Pero Él
La sangre de Él es quien nos dará la redención. Los que vengan después se han unido a la cruz con Jesús. Y en este caso miramos a el apóstol, o más que apóstol, perdónenme, el discípulo San Esteban protomártir. Uno puede devolverse un poquito y mirar que antes que Jesús, ya el Bautista había abierto un camino de sangre uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En este Nuevo Testamento, después de Jesús, que es el mártir con mayúscula, el que se ha ofrecido totalmente como víctima propiciatoria por nuestros pecados, el que abre el camino, Jesucristo, pues viene a seguirlo uno, Esteban, que era discípulo también de Gamaliel, era un hombre versado en la Torá, era un hombre preparado, pero cuando conoció a Jesús, reconoció que Jesús era el Mesías. Y vino a ser uno de aquellos discípulos de Gamaliel que al final le costó, pero al final creyó en Jesús mucho tiempo después. Acuérdense ustedes que Gamaliel fue aquel dijo que si era cosa de los hombres, pues esas cosas se acabarían, pero que si perseguían a discípulos que venían de parte de Dios y un verdadero Mesías, entonces que sí estarían contra Dios. Dio un aporte de sabiduría en algún momento que nos narra los Hechos de los Apóstoles cuando han tomado los apóstoles. Y él en el Sanedrín pues dio como este pensamiento. Poco a poco iba creyendo, pero ya habían creído algunos de sus discípulos. De hecho, el mismo apóstol Pablo fue seguidor de Gamaliel. Pero Esteban entonces se convierte, empieza a seguir al Señor, lo ha escuchado en su vida y ha creído. Y por haber creído es aquel que tiene una corona en su cabeza. Más o menos el nombre va indicando como uno que es coronado también de gloria, y que estas pedradas que han caído sobre él, su cuerpo, su sien, su cara, toda esta forma de morir, la ha ofrecido por uno que ya ha abierto el camino y es el Señor Jesús. Y Esteban de esta forma ha dado un testimonio de sangre. Lo decían ya desde el principio San Ireneo en la iglesia, que la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Y aquellos empezaron a perseguir y a matar. Eso es lo que dice el texto, que muchos van a ser entregados en los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los van a hacer comparecer entre gobernadores y reyes por mi causa y darán testimonio ante los gentiles. Cuando los entreguen, dice Jesús, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. Esteban hoy solo miró con el corazón y dijo lo que veía. ¿Qué veía? A Dios en el cielo sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué lo veía? Por la pureza de su corazón, porque había creído. ¿Esto qué sacaba? La rabia de aquellos que no podían ver a Dios y no supieron ver a Dios cuando Jesús caminó en medio de ellos. Entonces, el Espíritu Santo le mostró todo aquello, le dio las palabras y se cumple toda esta palabra. Por eso, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y después viene a constatar cómo un hermano puede entregar al hermano a la muerte, un padre al hijo, los hijos contra los padres, porque empezaron a creer unos de unas familias y otros no, y entonces esto generó un choque en aquel momento por la creencia en el Señor Jesús. Todavía se da de cierta manera, puede que a veces no con la sangre, pero hoy sí que se da las burlas, los rechazos, el minimizar, el no comprender, inclusive de algunos esposos para con sus esposas que se burlan, o al revés también puede ser de una esposa con un esposo, o de un hermano contra otro hermano porque cree, porque va a misa, porque se confiesa, porque dice, porque la iglesia, y hay persecución, la hay. En otros contextos más fuertes que hemos visto, en Nicaragua, en otros países con regímenes comunistas y otras situaciones, los hay fuertes, los siguen existiendo. Y persecuciones en otros lugares de países por musulmanes radicales que han matado cristianos también. Se constata que el martirio continúa. Se constata no solo el martirio rojo de sangre, sino el martirio gris, que es el de entregarse todos los días a la vida cotidiana, con todo lo que trae, con todas sus luchas. Hoy vemos a Esteban, protomártir, coronado con una corona de aquel que fue el que abrió el camino del testimonio de la sangre con Jesús primero, y Juan el Bautista ya nos había
cerrado el Antiguo, y la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo también por haber dicho la verdad fue llevado a la muerte. Pues hoy dice el Señor que todos pueden ser odiados por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Mirando el pesebre, porque seguimos con el pesebre y seguimos hasta el 6 de enero, hemos tenido Adviento, Navidad, Epifanía. La Navidad ha empezado con toda la fuerza desde aquel amanecer 24-25 de diciembre e irá con toda la fuerza hasta aquel momento de la Epifanía Reyes Magos, y después de Epifanía llegará hasta el segundo domingo o el domingo ya del bautismo del Señor. Seguimos todavía en alegría, en celebración, pero hoy mirando la vida de uno que ha dado todo por aquel que se ha hecho pequeñito en un pesebre y que Él lo conoció después ya grande y escuchó su testimonio y lo movió a creer en el corazón. Ustedes y yo hoy mirando la vida también de Esteban, protomártir, cuánto abrimos el corazón al Señor, cuánto le pedimos a Dios que verdaderamente venga a nuestra vida y que no nos dé miedo proclamar, que no nos dé miedo dar testimonio, que no nos dé miedo ser testigos, es lo que en el fondo significa el martirio, ser testigos de Cristo Jesús en un mundo que nos podemos ganar persecuciones. Es más, de pronto hasta celebrar la Navidad como se debe celebrar, con amor, con oración, con entrega, con rectitud. Puede que a unos ya hasta eso se burlarán de aquello, pero que nuestra celebración y nuestra vida den un testimonio de que seguimos creyendo en Jesucristo y de que verdaderamente vale la pena esperar y confiar en Él. ¿Cuánto hoy ustedes y yo, con este texto, nos llenamos de la alegría de la perseverancia? El que persevera hasta el fin se salvará. Celebrar la Eucaristía todos los días. Celebrar la Navidad como un tiempo propicio de actualización del nacimiento del Redentor es perseverar en Jesús. Ver un testigo directo, el primero que derramó la sangre, Esteban, perseveró, pudo ver los cielos abiertos y dio testimonio de ello. Que ustedes y yo podamos perseverar. Ver los cielos abiertos es tener un encuentro directo con Dios todos los días en la Eucaristía, en su palabra. En la palabra podemos ver el cielo abierto. El cielo ha comenzado ya desde el bautismo. En la Eucaristía está la presencia real más grande de Jesús. Ahí está el cielo aquí en la tierra. Ahí se vive ya nosotros peregrinando aquí con los pies en la tierra, pero viviendo en el cielo, porque tenemos la común unión con el Señor Jesús. Que como Esteban anhelemos levantar la mirada y ver el cielo caminando ya aquí en la tierra. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aquel que es el cielo, Jesucristo, que ha estado con el Padre desde siempre, nos lo ha dicho el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante, pues ha venido a vivir en la tierra y ha traído la presencia del cielo a la tierra. Eso es lo que celebramos en esta semana. Eso es lo que vio Esteban, también vio el cielo abierto. Y Jesús ha sido ese cielo que ha venido a nosotros totalmente y que lo seguimos contemplando como el pequeñito ahí al lado de José y María en Belén, recién nacido, ya habiendo sido adorado por los pastores, y en aquella situación de humildad ha venido a darnos su mayor riqueza, su presencia y su gracia. ¿Quiénes lo conocen? Los sencillos. Hoy hay uno, Esteban, que lo conoció y lo amó y dio testimonio de él. ¿Cuánto no más ustedes y yo hacemos que el testimonio no sea solo por Navidad, no sea solo por Semana Santa, sino que todos los días de la vida sean testimonio e inclusive llegar a ser testigos, que puede ser en orden a la sangre o en orden a la vida cotidiana que ofrecemos delante del Señor? Hagamos oración. Bendito sea, Señor Jesús, en este día, por el testimonio que nos has dado en el protomártir San Esteban. Que su ejemplo, su valentía, su coraje, su fuerza, que ha sido la que le has dado tu Espíritu Santo, nos anime a nosotros también para dar testimonio en el mundo de hoy. Permítenos, Señor Jesús, ser testigos en un mundo de hoy, donde sabemos que también habrá persecuciones, donde hay divisiones familiares, donde hay burlas. Que no nos dé miedo, Señor, que tengamos tu fuerza y tu gracia para dar tu palabra, para que nuestra vida sea testimonio directo para los demás,
que podamos creer y esperar siempre en ti y podamos gozar de tu presencia. Permítenos perseverar hasta el final. Y ahora que te miramos recién nacido en el pesebre, te amemos, te adoremos por siempre. Amén. Cuarto momento, la acción. Mirando el pesebre todavía, mirando a Jesús recién nacido, escuchando hoy la vida de San Esteban. Que nos quedemos como contemplándolo primero y miremos cómo somos testigos nosotros de Dios. Que esta alegría que tenemos a veces por Navidad no se nos quede ahí, sino que vayamos más allá y podamos llevar este gozo y esta alegría a todos nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno va a poner el camino. ¿Qué nos enseña hoy San Esteban? Cada uno puede poner una enseñanza ahí también de la vida del protomártir. Gracias por los comentarios que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.